Bueno, sin más dilación, como aquí, pues ya hablé hace tiempo de mi testimonio, ya se me ha presentado, algunos me conocéis, llevo un ministerio de evangelización donde viajo por muchos sitios de España, incluso del extranjero. De hecho, hace poco, el último viaje fue a México. Estuve allí hace 2 o 3 meses impartiendo talleres, herramientas, recursos, movilizar y levantar equipos de evangelismo, por la gracia de Dios. Y también predicar según el Señor me va dando la oportunidad para ello. Vamos a leer la palabra del Señor y oremos que Él esté con nosotros. El joven rico es el tema que he elegido para esta mañana porque tiene una riqueza de verdad esta palabra que, valga la redundancia, quiero que aprendamos todo lo que el Señor nos enseñó aquí. Vamos a leer su palabra. En Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. Y dice así su palabra. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, venimos ante ti con humildad, Señor, venimos ante ti con sometimiento, venimos ante ti, Señor, con necesidad. Padre Santo, queremos suplicarte, queremos rogarte que tú bendigas tu palabra, que sea fresca a nuestros oídos, que sea poderosa, Señor, y que ella nos cambie, nos transforme, nos recuerde tus maravillas y tus grandezas, Padre Santo, y nos enseñe qué preciosa que es tu palabra, Señor, cuando es escuchada con corazón abierto por el Espíritu Santo. Que así sea, Señor, en esta mañana. Amén. Bueno, quiero empezar con decir lo que me pasó hace muchos años. Yo creo que era católico todavía. Y hablando con un sacerdote, un día le pregunté, dije, a ver, ¿cómo entonces cree usted, cómo piensa usted que alguien puede ser salvo? Y me acuerdo porque yo era católico antes y me dijo exactamente lo mismo. Dice: pues ya está, cumpliendo los mandamientos. ¿No se lo dijo Jesús al joven rico? Y literalmente este sacerdote me lo dijo y yo dije: pues sí, claro, se lo dijo al joven rico. ¿Cómo puede ser salvo? Cumpliendo los mandamientos. Y esto me pasó con un sacerdote. Lo que ocurre es que yo me quedé pensando y diciendo:
ahí hay algo que falta. Algo no concuerda, algo no concuerda. Me parece demasiado simple, demasiado complicado al mismo tiempo y demasiado sencillo, demasiado. Aquí pasa algo. Pasaron los años y entonces yo me convertí a Cristo, empecé a entender, cuando tienes una conversión auténtica, la palabra de Dios es como un puzzle. Os lo puedo asegurar que es como un puzzle. Cuando te toca el Espíritu Santo y llega una conversión auténtica, todas las piezas encajan, todas. Y aquello que te parecía no encajar, de repente te empieza a encajar. Y es que por el Espíritu Santo se te abre la palabra de Dios y lo puedes entender completamente y encajar. Bueno, pues cuando yo me convertí a Cristo y el Espíritu Santo me tocó, uno de los pasajes más profundos, más ricos que hay en la palabra es este, y lo empecé a entender, que no era tan simple como para ser salvo tienes que cumplir los mandamientos, sino que la enseñanza que aquí nos da Jesús es profundísima, es riquísima y es mucho más amplia de lo que puede parecer aquello que en un primer momento le dijo a este joven rico. Y lo vamos a analizar y quisiera deleitarme esta mañana para que todos podamos comprender la inmensa enseñanza que dejó aquí Jesucristo y al mismo tiempo yo quiero que una vez más apreciemos que no hay ninguna enseñanza jamás en la historia tan rica, tan grande como la cual nos deja Jesucristo en sus enseñanzas una y otra vez. Vamos a deleitarnos con su enseñanza. Versículo 17. Sale él para seguir su camino y viene corriendo un joven rico. He visto el versículo 17. Pues bueno, entonces no solo viene corriendo, sino que se le pone de rodillas. Mira qué interesante. Viene a él corriendo, se pone de rodillas y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mirad qué buen comienzo ha tenido. Va Jesús, se le tiró al suelo, de rodillas, dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para llegar, para heredar la vida eterna? Lo primero que hace Jesús con él, el versículo 18, es que le hace pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas ricas se creen que pueden tener todas las cosas con mucha facilidad. Y este joven rico, podemos pensar que era al mismo tiempo un poco superficial en la forma de pensar. Ese es el problema a veces de las personas ricas, que se creen que lo pueden tener todo de forma fácil y que la vida es muy fácil y que es cuestión de comprar, de tener dinero. Lo primero que sabiamente Jesús le hace es decir: cuidado, piénsate mucho lo que estás diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? Le llama maestro bueno, dice: ¿por qué me llamas bueno? Y dice: no hay ninguno bueno, nada más que Dios. ¿Qué es lo que le está enseñando? Le está diciendo: a ver, piénsate lo que estás diciendo, porque bueno solo es Dios. O le está diciendo: reconoce que yo soy Dios, porque soy el único bueno, piénsatelo, piénsate que a ver si realmente estás reconociéndome y dándote cuenta de que, ya que me llamas bueno, solo el único bueno es Dios, de que me estás reconociendo como Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Le hace reflexionar. Le está diciendo: párate y piensa lo que has dicho. Piensa un poco lo que has dicho, porque solo uno es bueno y es Dios. Claro, es que está hablando con una persona que tiene todo muy fácil y que a veces a esas personas les cuesta reflexionar y profundizar. Y le está llevando precisamente a profundizar, reflexionar y ver lo que estaba diciendo. A continuación, fijaos que le contesta con sus propias palabras y dice: ya sabes los mandamientos. Versículo 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Si os dais cuenta, estos mandamientos realmente solo se refieren no a la relación con Dios, sino a la relación con el hombre. Y fijaos que está siguiéndole la corriente en un primer momento. Y le dice, bueno, ya sabes los mandamientos, no adulteres, no mates, no robes, no digas mentiras, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre y así. O sea, le está siguiendo la corriente en lo que él ha dicho y dice, tú quieres heredar la vida eterna, la salvación, ya sabes los mandamientos, no robes, no adulteres, no defraudes, etc. Hasta aquí vemos cuál es el pensamiento de la mayoría de las personas. Como me dijo aquel sacerdote, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ser buena persona, cumplir los mandamientos. Y aquí lo que hace Jesucristo es que le coge sus palabras y le habla al mismo nivel de lo que él está diciendo. Pero está cayendo este hombre, que lo vamos a ver después, en esa forma de pensar de muchas personas que creen que la salvación se puede conseguir por medio de ser buena persona y de cumplir los mandamientos. Es interesante como en un primer momento lo que hace es que le sigue la corriente. Y os digo una cosa, alguien puede estar muy cerca de Dios, querer buscar las cosas de Dios, pero no ha entendido nada de las cosas de Dios. Y esto es lo que le pasaba al joven rico. En el primer momento, Jesús le toma sus palabras, le trata al mismo nivel. Y es el nivel que tienen todos aquellos que todavía no se han convertido a Cristo. Creen que pueden salvarse cumpliendo los mandamientos, siendo buenas personas. La tristeza es que se van a encontrar en el juicio de Dios y Dios les dirá, vamos a ver si has cumplido los mandamientos, y les va a decir, no los has cumplido, entonces no puedes salvarte. ¿Por qué os digo esto? Porque hay millones de personas que creen lo que el joven rico y en esta línea de pensamiento. Yo cumplo los mandamientos, yo soy bueno y me puedo salvar. Pero no se dan cuenta lo exigentes que son y no se dan cuenta que delante del juicio de Dios nadie va a poder decir he cumplido los mandamientos. Entonces, ¿qué le dice el joven rico? Versículo 20, le dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí lo tenemos, el joven rico pensando como millones y millones de personas que se creen que han cumplido los mandamientos, que se creen que un día que nos vamos a encontrar con Dios en el juicio final, le pueden decir, desde mi juventud, desde pequeño, he sido buena persona y he cumplido los mandamientos. Aquí tenemos la primera línea de pensamiento, el primer nivel, en donde Jesús al joven rico está a su altura y le está hablando según lo que él piensa. ¿Por qué os digo esto? Porque es lo que piensan la mayoría de las personas, millones de personas, que desde su juventud han sido buenas personas y han cumplido los mandamientos y entonces pueden salvarse. ¡Ay, qué equivocados están! Y ahora empieza el segundo nivel que Cristo le enseña a este joven rico y que quiero que aquí comencemos a aprender esta inmensa y admirable lección que Cristo le da y que nos da a nosotros. Versículo 21. Entonces Jesús, mirad lo que es fantástico porque yo creo que me he pasado mucho tiempo intentando comprender bien esta situación y lo que pasa para aprender y poderlo explicar. Bueno, sé que mucho tiempo porque es profundísimo. Entonces Jesús, mirad lo que dice, mirándole. Hay veces que Jesús no mira,
escribió una vez en el suelo sin mirar, no quería mirar, dice que lo miró. Imaginaos un joven rico, imagino que era guapo, imagino que tenía riquezas, que vivía bien, y Jesús lo mira a la cara. Joven, rico, que había sido una persona maja, y lo miró. Mira lo que dice, y le amó. Lo mira a los ojos y aquí da un detalle que antes no había. Lo amó. Lo miró con amor. Y mira lo que le va a decir mirándolo con amor. Y dice, una cosa te falta. Aquí ya empieza otro nivel más profundo. Lo mira con amor y le dice, una cosa te está faltando. Te falta algo. Mira lo que te falta. Dice, anda. Mira lo que le dice. Vende todo lo que tienes. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Fijaos cómo lo amó y fijaos ahora otro nivel de comprensión que le llevó a tener. Dice, mira, que te está faltando una cosa. Como diciendo, mira, es que solo te falta esto. Dice, mira, te falta esto. Vende todo lo que tienes. Imaginaos que este hombre tendría casas, terrenos, bienes, esclavos, lujos. Dice, véndelo. Y lo amó. Y le dice, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Además, esto es un misterio porque está diciendo Jesús que lo que damos a los pobres tendremos tesoro en el cielo. Dice, mira, todo lo que tienes, véndelo. Tanto vale, véndelo, lo puedes vender, véndelo. Y entonces vas a tener un tesoro en un sitio mucho mejor que esta tierra, que es en el cielo. Y luego dice, sígueme. Dice, sígueme. Él se había puesto de rodillas, le había dicho, maestro bueno, dice, sígueme. Y luego le dice, tomando tu cruz. La cruz en aquel tiempo era el castigo mayor que una persona podía tener. Cuando le dice tomando tu cruz, dice, toma los sacrificios necesarios para seguirme. Madre mía, yo imagino el choque tan grande que le supuso a este joven rico lo que le acababa de decir Jesús. Primero que Jesús le dijo con esto es, no cumples el primer mandamiento, porque no estás amando a Dios sobre todas las cosas. Para empezar, ¿os dais cuenta, hermanos, de la inmensa profundidad que tiene esta enseñanza y que jamás en la historia ha habido un líder religioso como Jesucristo? ¿Cómo explica las cosas? ¿Cómo las pone? ¿Cómo aplica hasta llegar al corazón del pecado de la persona? ¿Y cómo lo explica de una forma que jamás, nunca en la historia no lo ha hecho ni lo va a hacer nadie? Lo primero que le está diciendo es, no amas a Dios sobre todas las cosas. Tú que me decías bueno, solo había uno bueno. Dice, mira lo que te falta para empezar. No amas a Dios sobre todas las cosas. Y luego le dice, es que tampoco amas al prójimo. No eres capaz de vender lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Le está tocando con amor el problema que tenía en su vida. ¿Y qué hizo Jesús? Le toca precisamente a lo que más le dolía, pero además le da en la clave, le da en lo más importante que él necesitaba oír. ¿Para qué? Para conseguir el reino de los cielos. Ahora sí que se lo está explicando bien. Ya está a un nivel mucho más directo a él y mucho más aplicado a su persona. No amas a Dios sobre todas las cosas y tampoco amas al prójimo. Y luego le dice, toma tu cruz y sígueme. Sígueme, déjalo todo, dáselo a los pobres, sígueme. Y hay muchas cosas que tiene tanta profundidad que yo creo que hablaría durante horas,
Pero quiero deciros una cosa. Primero, sabemos con toda certeza que le amó. Hace tiempo hablando con un pastor, dice, menos mal que dice que le amó. Le amó, no le engañó, le amó. El que no te ama, te engaña. Pero él lo miró con amor. Y dice, me has hecho una pregunta, te he hecho ver lo superficial que eras, te he hecho ver que no sabías ni lo que estabas diciendo, pero ahora yo te amo. Y te estoy explicando cómo consigues el reino de los cielos, porque te he mirado, porque te he amado, pero te he dado en el talón de Aquiles, te he dado en lo que te duele y te lo he explicado completamente, que ni amas al prójimo, ni amas tampoco a Dios sobre todas las cosas. Y aquí hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Le estaba pidiendo más que a los demás? Es interesante porque nos podemos aquí preguntar, madre, yo joven rico, mira, le he dado más vueltas, vamos a hablar después, pero cuando él cogió y se fue. Y dijo, es que ¿cómo voy a dejar todo lo que tengo? Pero la pregunta que aquí nos hacemos es, ¿le estuvo pidiendo más al joven rico que a cualquiera de nosotros? ¿Le estuvo pidiendo más al joven rico que a sus discípulos que estaban alrededor? La respuesta es que no. Sorprendentemente, esto es también lo que Cristo nos pide a nosotros. No le pidió más que a los demás. Es una pregunta muy profunda. Y los discípulos alrededor, hay una reacción enorme en lo que Jesús le dijo al joven rico. La pregunta es, ¿le estaba pidiendo más? La respuesta es no. Sorprendentemente la respuesta es no. Le estaba pidiendo lo mismo que a sus discípulos que estaban alrededor y que incluso a nosotros mismos. Los discípulos, esos discípulos que estaban, Juan, tenían negocios de vender peces, otros sus familias, otros sus padres, otros terrenos, otras cosas. Todos los demás que estaban alrededor de ese joven rico, que eran los discípulos, al final dejaron sus vidas hasta el martirio y hasta la muerte. Sorprendentemente, Jesús no le estaba pidiendo más al joven rico que a cualquiera de nosotros. Por eso le amó de verdad y se lo explicó totalmente. Y esa fue la reacción que tuvieron los demás discípulos. ¿Qué hicieron los demás discípulos cuando oyen estas cosas? ¿Qué hizo el joven rico? El joven rico, versículo 22, dice, afligido por estas palabras, entristecido, se fue triste. Es que tenía muchas posesiones. Los discípulos también tenían muchas posesiones. Juan, Pedro, Natanael, Simón, todos los demás que estaban, todos los demás también tenían muchas posesiones. Pero ¿qué le pasó a este joven rico? Que se dio cuenta que no podía dejar las posesiones que tenía. Ahora, fijaos en la reacción de los demás discípulos, porque hubo una gran diferencia. Lo que ocurrió con este joven rico es que estaba muy apegado a sus riquezas y posesiones y confiaba en ellas y dependía en ellas para todo. Ese es el pecado que podemos tener nosotros. Igual. Y hoy día esta es una predicación para los jóvenes ricos, para las personas en España en el siglo XX. Porque nos puede estar pasando, y a mí el primero, lo mismo. Nuestras posesiones, nuestras riquezas, nuestras ganancias nos impiden seguir a Jesucristo. Aquí hay algo súper interesante. Dice en el versículo 23, dice, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos. Ahora miró alrededor, el joven rico se había ido corriendo. Imagino que el joven rico le diría a sus amigos, no vayáis a ese hombre porque vamos,
Es que me ha dicho que lo tengo que vender todo y dirían, este tío es que está loco, vamos, porque creían que era un hechicero Jesús, los judíos en aquel tiempo. Ahora, aquí veis lo que pasa con los discípulos y Jesús dice, cuán difícilmente, versículo 23, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué fuerte lo está poniendo, qué fuerte lo está poniendo. ¿Qué es lo que muchas personas queremos en este mundo? ¿Qué nos gusta? Tener cosas. Qué duro es, qué fuerte es esta predicación, qué profunda es, qué enseñanza. Porque claro, no ha quedado aquí, voy a seguir más, porque aquí nos pasa lo mismo que a los discípulos. Cuán difícilmente vamos a salvarnos. Entonces la salvación, ¿quién se puede salvar? Claro, ¿cuál es la tendencia que todos tenemos? Pues a vivir bien en esta vida. ¿Quién no le gusta tener una casa? ¿Quién no le gusta tener una casa que diga, es mía, la ha comprado en escritura? ¿Quién no le gusta tener un mejor coche? ¿Quién no le gusta tener lo suficiente para vivir? ¿Quién no le gusta vivir bien? Pues aquí Cristo está diciendo que eso puede ser un inmenso problema para el reino de los cielos. Lo dice claramente. Dice, qué difícil van a entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Vamos al versículo 24, porque mirad la reacción tan interesante, porque ellos lo entendieron. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mirad que se ha cambiado la palabra. Cristo dijo primero a los que tienen riquezas y luego dijo a los que confían en las riquezas. Esto es un detalle muy interesante y muy importante. Porque lo que Jesús está diciendo no es que no tienes que tener riquezas, que no tengas que tener nada. Si no, nos vemos aquí, pues con, yo qué sé, medio desnudos, diciendo ya estamos sirviendo a Dios. No, el tema es aquel que las tiene y que confía en ellas. Ese es el problema. Claro, todos decimos, no, yo tengo 7 casas, 5 coches, pero no confío en ellas. Yo tengo mucho, pero no confío. Solo Dios sabe lo que estamos confiando en las riquezas. Pero Dios sabe que es muy difícil y dice, como a un camello entrar por el ojo de una aguja, a aquel rico que tiene riquezas. Qué difícil y cuán difícil que es. Y luego, menos mal, que ha cambiado la palabra y diciendo, porque el problema es si estás confiando en ellas en lugar de confiar en Dios por encima de todas las cosas. Algunos respiramos y decimos, menos mal, puedo tener una casa, puedo tener un coche, pero ¿en qué estamos confiando? Ese es el problema. ¿Es Dios en el cual confiamos o son las riquezas y las posesiones, el poder que nos dan en lo que estamos confiando? Yo llego a una conclusión, que delante de Dios podemos tener riquezas, pero estar dispuestos a dejar lo que sea si Él nos lo pide. Esa es la solución. O sea, podemos tener. Yo no voy a predicar aquí que tienes que ser absolutamente pobre, no lo dice la palabra. Pero el problema es en qué estamos confiando. ¿En Dios o en las riquezas? ¿En el poder que nos dan las riquezas, que dan mucho poder? ¿O en el poder que Dios puede dar? Esa es la clave, confiar en Dios por encima de todas las cosas y darle aquello que sabes que Él te está pidiendo. Darle lo que Él sepas que te va a pedir. Claro, aquí hay muchas consecuencias. El versículo 22 es que el rico se fue. Mira qué interesante que Cristo no negoció con el rico. ¿Cuántos predicadores puede haber que le dijeran, espera, es que no las entendió bien? No te vayas, que no las entendió bien. Yo creo que no las entendió bien. ¿Cómo no vamos a tener, le diría a los discípulos entre nosotros, un joven rico con poder poderoso? Es que no la entendió bien. Voy a explicárselo. No negoció con él.
no negoció, lo dejó ir. Mirad, porque amar también implica dejar ir. Amar, cuando estás en las cosas de Dios, implica decir la verdad aunque duela. Y le dolió al joven rico. Y lo entendió el joven rico y lo entendieron todos alrededor. Pero es que le amó de verdad. Y mirad qué detalle, que no negoció con él. Porque la palabra de Dios no se puede negociar. Se puede aplicar, se puede adaptar, pero al final no podemos arrastrarnos ni tampoco rogar cuando tú has predicado la verdad. Y es lo que hizo Jesucristo como el gran ejemplo delante de este joven rico. Entonces aquí vemos cómo estos versículos se pueden aplicar a todas las personas desde aquel tiempo y en este mundo. El problema que tiene precisamente Europa y muchas personas es que, como es una nación rica, eso muchas veces te está impidiendo buscar las cosas de Dios. ¿Qué necesidad tiene muchas veces una persona rica que tiene su buena seguridad social, que tiene sus buenos médicos, que cada vez vive más tiempo en esta vida, que vive súper bien, con su buen confort, con sus buenas vacaciones, con todo solucionado, de buscar a Dios? Ese es el problema de los ricos en el siglo XXI en Europa. Y por eso vamos a predicar el Evangelio y la gente no busca a Dios, porque vive muy bien. Se ha llegado a una zona de confort que hay muchos que podemos estar en esta situación del joven rico. Y cuando uno analiza, cuando venían avivamientos en las sociedades, se predicaba el Evangelio, te das cuenta de que mucha gente que sirve a Dios de mucho corazón no son ricos. Realmente a veces no tienen para vivir. Yo tengo el privilegio de haber ido a Cuba por 2 veces, estoy viendo a ver si voy este año. Hay otro viaje a África también que estaba en el aire, pero te das cuenta de una verdad como un templo. Cuando más crece el creer en Dios es cuando la gente no está entretenida con tantos afanes y riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo, el amor a este mundo, es lo que hace que muchas personas se aparten de Dios. Primero, porque cuando tú tienes riquezas, se empieza a poner el corazón en esas riquezas. Y esas riquezas te entretienen. Cuando uno tiene 3 casas, cuando uno tiene más coches, cuando uno tiene negocios, empiezan a cogerte el corazón. Oye, ¿qué es que este negocio? Que tengo que dedicarle tiempo a esto. Los problemas que tengo con esta persona, con el otro. ¿Sabes lo que produce todo eso? Que te vayas enfriando, que te vayas enfriando, que te vayas enfriando. Hay un tema que me gusta mucho, que estuve a punto, no sabía si predicar de ese tema, la perseverancia. Y hay, en la parábola de la semilla, hay uno que acepta las cosas del Señor, dice, pero luego después, los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, los negocios, van ahogando la semilla del Evangelio y lo hace infructuoso. Una de las cosas muy especialmente que me encanta cuando voy a Cuba es lo que yo aprendo allí. Allí, como sabéis, no es una sociedad capitalista, yo no me voy a meter, no voy a hablar nada de política, pero te das cuenta de personas, a ver, ¿cómo lo digo?, que no tienen suelo. Yo he estado predicando allá en iglesias que no hay suelo. A ver, no tienen electricidad, llevan 3 años ya que solo tienen 3 horas de electricidad en Cuba. Hay cortes de electricidad todos los días y se come arroz y frijoles todos los días. Son 35 euros al mes el sueldo que allí están cobrando. Y la gasolina vale lo mismo que aquí, porque teníamos que pagar la gasolina y vale igual que aquí. No se puede viajar en Cuba. El tren, no hay tren, empezando que casi no hay tren, pero es verdad, sí hay tren, no es verdad, sí hay tren, pero va más despacio que tú andando el tren. No te preocupes que no te va a pillar nunca. Los problemas, sí, porque además yo vi el tren, vi lo despacio que iba, que además eso era un tren como de hace 100 años aquí. ¿Qué te das cuenta? De que el pobre puede tener problemas para aceptar a Cristo, pero tiene menos que el rico.
porque por lo menos el pobre no tiene las dificultades que el rico tiene para aceptar a Cristo. Hay una carta en el Nuevo Testamento que es la de Santiago, que es fuerte cuando la lees. Y dice, Dios le ha placido a los pobres prepararlos más para que reciban el reino de los cielos. El problema aquí en España es la riqueza. Por eso hace que muchas personas no quieran amar a Dios y apartarse, porque sienten que no lo necesitan. Cuando uno va a países más pobres, como es Cuba, que yo he estado, espiritualmente te enriqueces muchísimo. Porque ves una necesidad de Dios, ves un hambre de Dios, que yo, cuando vengo de Cuba, digo, madre mía, es que se pasan muchas fatigas en Cuba, os digo la verdad. Y a mí el estómago a veces me duele porque tengo un estómago muy delicado. Luego pasan los meses y me empiezo a acordar. Veo las mujeres con 5 o 6 niños en la calle que han sido abandonadas por los maridos, y ves que cuando vas a predicar en Cuba a la calle, después vienen 10 o 20 personas a la iglesia. Imaginaos la sed de Dios que hay allí. Y esto es que no lo he visto, es que lo he visto, es que no me lo han contado, es que lo he visto. Allí sales a la calle a evangelizar, la gente está delante de las casas y dice, pues venga, mañana voy a la iglesia, y vienen. O sea que yo les dije, aquí en 5 meses podéis hacer una iglesia nueva. Actualmente hay miles que se están convirtiendo en Cuba. Hay como un avivamiento maravilloso. ¿Por qué? Porque no ocurre esto del joven rico. Porque la gente se agarra a lo espiritual, a las cosas de Dios, mucho más fácilmente que aquellos que abundamos en las riquezas. Y para mí, Cuba es un ejemplo, es una riqueza y para mí es una bendición espiritual cada vez que voy a Cuba, os digo la verdad. Ahora, tienes que estar preparado, también os lo digo, porque es como ir a un campamento. No voy a entrar en más detalles, pero qué bonitas son las iglesias en Cuba. Algún día os animaría de verdad, y qué bonito es la obra de misiones, ayudar a gente y ver personas. Yo estaba en Cuba viendo personas que no tenían casi nada, con una felicidad y un gozo enormes. Y es que te das cuenta que no ocurre esto, sino que se busca a Dios mucho cuando no hay tanta abundancia. Bien, aprendemos aquí varias cosas. Primero, no es solo cómo vas a Cristo, sino también el final. Mirad qué bien que empezó el joven rico y luego lo estropeó. O sea, muchas personas pueden creer, pero luego al final, cuando ven el sacrificio, lo que es de verdad, creer en Cristo, resulta que se apartan. O sea, no solo en el pueblo de Dios y en las cosas de Dios, no solo cómo empiezas, sino mucho cuidado cómo caminas y cómo terminas. Aquí aprendemos también cómo Cristo, para conocer a Cristo, tienes que ver tu pecado. Cristo, cuando alguien le pregunta, por ejemplo, Nicodemo, cuando la samaritana, la mujer del pozo, la samaritana, y le dice algo, Cristo siempre va a tu pecado. Y además lo aplica de una forma diferente a cada persona. Yo no sé, no os conozco, ni vosotros a mí, pero cuando Cristo empieza a tocarte, te toca tu pecado. A la samaritana, cuando le dice a Jesús, dame del agua que me estás ofreciendo, le dice, anda, llama a tu marido. Dice, no tengo. Dice, no, tenías 4 y este ya es el... O sea, y cuando va Nicodemo de noche a Jesús, lo primero que le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Y se lo estaba diciendo a una persona súper religiosa, principal entre los judíos. ¿Qué vemos con Cristo? La sabiduría, la maravilla de que para conocer a Cristo tienes que ver tu pecado. Y Él apunta y te da directamente a tu pecado. Y eso de los pecados, y eso de tantas cosas que nos están arrastrando para no salvarnos, solamente Dios y nosotros la sabemos. Tenemos que analizar, tenemos que vernos que podemos ser como este joven rico. Muchas veces no reflexionamos demasiado para las cosas de Dios.
Nos entra por un oído, nos sale por el otro oído. Y eso es lo que nos está matando. No reconocer completamente nuestro estado delante de Dios. Jesús se lo hizo ver al joven rico. Le decía, mira, estás jugando con las cosas de Dios. Las cosas no son tan fáciles ni tan cómodas como tú te crees. Y encima te crees que eres suficientemente bueno y te estás equivocando. Tenemos que reconocer nuestro pecado para que Dios empiece a obrar en nuestra vida. No hay más solución. Vosotros sabéis vuestros pecados, vosotros sabéis vuestras deficiencias, nuestras faltas, yo las sé. Lo primero que hay que hacer es arrepentirnos de corazón. Pedirle a Dios perdón para que entonces Dios empiece a obrar en nosotros. He estado viendo otros ejemplos y, por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo, mirad la respuesta, porque Nicodemo no tenía ni idea tampoco, y eso les sonó a chino, que le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Dice, si esto no me lo ha dicho nadie, que tienes que nacer. Mira lo que dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Juan. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Mirad qué actitud tan distinta la de Nicodemo que la del joven rico. Es muy interesante. Nicodemo podría haber dicho, no vuelvo más a tu casa. Pero mira qué cosas más raras me dices. El joven rico salió corriendo y le diría a sus amigos, no vayáis porque anda, que lo que dice este hombre. Pero hay otra actitud que es la que tuvo Nicodemo y la que tuvo la mujer samaritana. Nicodemo le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Qué quiero deciros con esto? Que la actitud que tenemos delante de Dios y su palabra es fundamental cuando se nos revela y se nos dice nuestro pecado. Nicodemo se convirtió. No puedo extenderme ahora, pero Nicodemo cuando ves, luego fue a buscar el cuerpo de Jesús, luego defendió a Jesús frente a los fariseos porque le había tocado la palabra que Jesús le había dicho. El joven rico nunca sabemos si se convirtió y en principio lo que sabemos es que salió corriendo. ¿Por qué? Por la actitud. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Es como si nosotros al oír la palabra de Dios, que Dios nos enseña nuestro pecado, le decimos, cámbiame, ¿cómo puedo cambiar? Cámbiame. ¡Ay! Si el joven rico se hubiera vuelto a Jesús, le hubiera dicho, si es imposible, ayúdame. Quiero cambiar, ayúdame, ahora ya me he dado cuenta. Ayúdame. Con que hubiera dicho eso, podría haberse convertido en ese momento. La actitud, pero no tuvo la actitud que había en un principio de ponerse de rodillas. No respondió correctamente, sino que cogió y se volvió y se fue triste. Eso fue lo que le perdió, que no vio su pecado. Hermanos, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que si Dios nos toca, no podemos ser como este joven rico que te das la vuelta y no respondes, sino que tenemos que responder cada vez que Dios nos toca y nos enseña nuestro pecado. Y yo ahora quería que el joven rico no se hubiera dado la vuelta. En lugar de haberse puesto de rodillas al principio, que se hubiera puesto de rodillas ahora y le hubiera dicho, esto es imposible, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabéis quiénes hicieron eso? Los discípulos. Los discípulos alrededor de Jesús lo entendieron completamente. Mirad lo que dijeron. El versículo siguiente dice, los discípulos se asombraron. Versículo 25 dice Jesús, lo del camello, y versículo 26 dicen los discípulos, se asombraban aún más, como diciendo, pero bueno, qué difícil que lo ha puesto. Y le dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Dicen, pero si es que no se salva nadie, es que lo has puesto imposible, es que lo has puesto difícil. Pero mirad qué maravilla, su reacción,
que no salieron corriendo y que lo entendieron completamente. Pero a diferencia del joven rico que se dio la vuelta triste, salió corriendo, fueron a Jesús y le dijeron: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Y dice en el versículo 27 que Jesús, mirándolos, les dice: para los hombres la salvación es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y el versículo 28 es muy interesante porque dice: Pedro comenzó a decirle entonces: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira qué interesante. Al final, como dije antes, el que cree en Cristo sabe que lo tiene que dejar todo. Y esto es lo que está pesando a muchas personas para creer en Cristo. No dejarlo todo. O más bien, no estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Esto es lo que impide que avances, esto es lo que impide que se convierten. Y yo he dicho que la salvación es por la fe sin las obras, por la fe sola en Cristo. Y es cierto que la salvación es gratis, pero también es cierto que es gratis pero con compromiso. Dice Pablo que es necesario por muchas tribulaciones llegar al reino de los cielos, y dice Jesús también, y muchas veces: el que no deje padre, madre por amor a mí, no es digno de mí. El que no deje toda su vida por mí, no es digno de mí. Y os lo digo también, hoy día hay miles de cristianos que están siendo torturados, ellos y sus familias, por la misma fe que nosotros tenemos. Se dieron cuenta que Cristo exige un sacrificio, nuestra vida completamente. Ahora bien, ¿por qué la exige? Porque el primero que dio su vida completamente en una cruz para salvarnos fue Cristo. Te exige lo que Él dio, tu vida. Y te voy a decir una cosa: aquello que no dejemos por Cristo, tontos somos, porque lo vamos a perder igual. ¿Lo habéis pensado? Cualquier cosa que está en nuestra mente que no dejamos por Cristo, lo vamos a perder igual. Quizá no me queda más de 20 años de vida. ¿De qué valen las casas? ¿De qué vale lo que tengo? Y después Dios te va a decir: necio, necio, ¿de qué te vale si has tenido todo el oro del mundo, si al final has perdido tu alma eternamente en el infierno? Lo que más vale es el alma, lo que más vale es lo que se hace por Dios, lo que más vale es la obra de Dios, porque es lo único que permanece. Y muchas personas se agarran a tener los amigos, amistades, los trabajos, las casas, las riquezas, que quieras o no, siempre acabaremos perdiendo en la muerte, y tarde o temprano. El joven rico, quiero decir que nosotros no nos pase lo que al joven rico. Que tienes que saber que la clave es darnos cuenta de dónde está nuestro pecado. Buscar a Cristo. Eso es lo que hicieron los discípulos. Imagino que el joven rico ni se acercaría, porque no se sabe nada más de él en lo que queda del Nuevo Testamento, a Jesús. No se sabe, quizás se convirtió, yo quisiera que se convirtiera, pero la enseñanza que recibió de Jesús fue inmensa. Ahora, miremos a los discípulos, porque los discípulos reaccionaron de una forma completamente distinta. Le dijeron a Jesús: ¿quién entonces podrá ser salvo, si esto es imposible? Y el versículo 26-27, precisamente cuando dice quién va a ser salvo, Jesús se lo explica. Los miró a ellos y les dijo: la salvación es imposible para los hombres, pero para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando veas que tú no te puedes salvar, cuando veas que somos unos miserables, cuando veas la enorme necesidad que tienes de Cristo, cuando veamos lo desgraciadicos que somos, lo pobres que somos, lo inútiles que somos, que no podemos nada, es cuando está Dios empezando a hablar en tu vida
para decirte, ahora es el momento de tu salvación, porque te has dado cuenta de que tú no puedes, de que los tuyos no sirve y que no hay ninguna otra forma como puedas salvarte, sino dando tu vida, entregando tu vida por aquel que dio su vida hace 2000 años en una cruz para salvarte. Y la respuesta tuya tiene que ser, me entrego a ti por amor, me entrego a ti porque me doy cuenta que es imposible si no me salvo, y me entrego a ti para tener la salvación, para que me salves, para que me des la vida eterna, que es lo único que vale y merece la pena en esta vida.